Hola, muy buenos días. Los saluda Genuario Rojas y les agradece además que estén aquí acompañándonos conforme se vayan sumando. Va a ser muy interesante nuestra conversación esta mañana. Pero sí, claro, en principio debo decirles a quienes no me conocen que yo soy Genuario Rojas. Empecé en seguros en 1979, o sea que ya hay algunos años ahí recorridos. En esa trayectoria, pues estuve en el periódico El Universal, escribiendo de seguros. Ahí fue mi primera nota y mi primer trabajo relacionado con escribir sobre seguros y fianzas. Más tarde estuve escribiendo para El Financiero, de lunes a viernes. Después abrí una sección, o un suplemento más bien, en El Economista. Pero lo más interesante quizá en mi vida fue haber fundado en 1984 el periódico El Asegurador. Y si hablamos de 1984 y hablamos de 2024, pues estamos viendo que en este año, justamente en octubre, estará cumpliendo 40 años desde que fue fundada esta publicación, que ahora más que publicación es una plataforma, sobre todo porque yo dejé la dirección general del periódico, de la empresa, en 2007, el 1 de enero de 2007, tomó la posición César Rojas, mi hijo, que quiso entrarle a este proyecto, y ahí ahora junto con Claudia Araceli, mi hija, digamos, dirigen este concepto que en este año 2024, pues prevé la realización de un torneo de golf, de una comida con directores generales, de un congreso y de un cóctel, que ya poco a poco iremos hablando. Sin embargo, hoy de lo que se trata justamente es de conversar. Evidentemente, un resumen de lo que es el seguro, lo que es la fianza en un año, pues es algo muy laborioso y de manera muy detallada. Realmente las ediciones del 15 de diciembre y del 31 de diciembre del asegurador, pues presentan todo un panorama, porque hubo bastantes cosas, evidentemente, bastantes sucesos en este tema. Y en este año que acaba de terminar, pues empezamos a ver nosotros en lo particular, yo, por ejemplo, que escribo Vivir Seguros, la columna en el periódico El Asegurador, que escribo también la columna Se Dice, y hago algunas cosas mínimas ya en esa organización, ya desde fuera. Pues empecé a ver otros panoramas y evidentemente que algo muy padre que me pasó el año, ahora sí que el año antepasado, fue conocer a una persona con la cual realmente, pues hicimos, yo creo que clic en este mundo de los negocios. Y como mi proyecto de aquí en adelante, como Vivir Seguros, tocará los temas de comunicación, empresa y trascendencia, hoy tengo el gusto digamos, de que nos acompañe alguien que vino a triunfar. Y ella es Kareli Canillani. Así que vamos a conversar y evidentemente cualquier cosa que podamos ir comentando, vayamos comentándola. Kareli Hola. Canillani, qué gusto saludarte esta mañana ya de 2024. Un abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México hasta Puebla, donde tú te encuentras. Ay, así es, qué rico. Gracias por este maravilloso espacio que además está también nutriendo, pues, digamos, a la audiencia, que desde muy temprano ya estamos aquí trabajando, haciendo, creando, y yo creo que los que comunicamos no trabajamos. ¿Usted cree eso? Yo creo que no, nos Nos divertimos. divertimos, hacemos cosas y no nos importa hacerlo a esta hora de un 1 de enero porque eso es lo que queremos comunicar. Como, Entonces, si ya lo vamos a hacer por teléfono, pues hagámoslo en público, ¿verdad? oye, pero a mí me encanta justamente algo que escuché más recientemente de ti, porque a veces la comunicación parece que la complicamos demasiado. Poco a Ujú. poco se ha ido, no sé, oscureciendo y tiene muchos, pues vamos a decir que muchas desviaciones, tiene falta de claridad. A veces pareciera ser que el hecho de utilizar términos obscuros, por decirlo así, nos hace más sabios, nos coloca en un pedestal. Y Mm, cuando oigo yo tu concepto,
digamos, que quisiera que nos platicaras de él. Digo, Ujú. sí es cierto, es que hay que volver a los básicos. Sí, lo que yo creo, y perdóneme, no, yo no quiero llevarle la contraria aquí a nadie, es que hay muchos gurús. Entonces, cada gurú que sale va y le pone un término nuevo y cada gurú que sale parece que está haciendo algo distinto y resulta que la comunicación es simple y sencilla. Y yo lo digo, y por favor, no quiero pasarle por encima, ¿no? A muchos conceptos de mucha gente muy interesante, pero es que la verdad, yo nací en los escenarios. Desafortunadamente o afortunadamente, en mi casa, mi abuela, en la parte de atrás de su casa, tenía un escenario que voy a aprovechar a ver si le pueden sacar una foto porque todavía existe. Y hoy está lleno de plantas, pero en su momento fue el escenario para que muchos de mis tíos, para que muchos de nosotros, los sobrinos, los hijos, hiciéramos un espectáculo. Uno de mis tíos especialmente, bueno, tengo dos, pero uno de mis tíos especialmente, que es Juan Pablo, es rockero. Y él se ponía ahí a cantar. Y yo recuerdo eso claramente. Entonces, mi mamá se dedica al mundo de la comunicación desde hace muchos años. Mi abuelo es locutor. O sea, mi bisabuelo era maestro de oratoria. ¿Estamos claros en esto? O sea, yo viví la comunicación desde mi casa y yo no sé por qué la gente se complica tanto. Entonces, hoy decido comenzar mi gira simple y sencilla para decir esto. Vamos a ponerlo sencillo. Vamos a ponerlo simple, por favor. Volvamos a los inicios. ¿Se puede? ¿Tenemos derecho? Ojo, sin tanto gurú. Gracias. Bueno, es que la verdad, yo recuerdo ahora, por ejemplo, justamente el papel de lo mismo puede ser para un vendedor, pero vamos a Así. decir que en el periodismo muchas veces, cuando llegamos al tema de especialización, decimos Correcto. que entramos a una especie de barbarie donde realmente los términos son tan oscuros o tan poco claros para el receptor, o sea, Exacto. ajá, que dice uno, bueno, ¿cómo simplificarlos? ¿Cómo hacer las cosas fáciles para que el otro entienda de qué le estamos hablando? Por conveniencia, inclusive, no solamente de esa persona, sino conveniencia de uno, que es el Ujú. que comunica para algo y por algo a través de algo, ¿no? Correcto. ¿Y qué es un periodista, señor Genuario? Porque fíjese que eso yo lo he hablado muchas veces con usted, pero yo quiero decirlo públicamente. ¿Qué es un periodista? Porque la gente cree que un periodista es el que va por el chisme y está más alejado de la realidad. Todo el mundo se cree periodista. Perdónenme, los periodistas son investigadores. Es decir, que cuando llega la policía, al primero que le preguntan es al periodista. Señor, ¿usted qué vio de los hechos? El periodista, ¿sí o no? El periodista es aquella persona, además tuve el privilegio, repito, de estar en casa, en mi casa, con periodistas muy buenos y además en mi país y todo esto, con periodistas de verdad. Y cuando yo lo conozco, digo, ay, no puedo creerlo, este señor tiene cuántos años con ese periódico. Yo quiero saber cómo lo hace. Y le entregaron un premio. A ver, cuénteme. Bueno, sí, hay premios en esto. Recuerdo. Claro, pero es que es un investigador. Lo que pasa es que le tenían que poner periodista porque era una persona que sabía redactar, que lo sabía decir bonito, que le conseguía las palabras, porque, mira, mi tío por parte de mi papá, mi tío Radamés Canillani, él es en Venezuela se llama la 6CPC, o los PTJ en ese momento, ¿no? Que son los de investigaciones criminalísticas. Y era un tipo que lo entrevistaban muchísimo en el periódico. Yo siempre salía, o sea, siempre veía el periódico mi tío, ¿no? Y él daba unas declaraciones, porque además mi tío es muy coloquial. Él pudo haber sido periodista perfectamente. Y entonces él habla con esa sencillez de, es que pasó esto por esto. Él dejaba el protocolo criminalístico al lado para podérselo comunicar a los medios. Entonces por eso lo buscaban. Yo no lo entendía hasta grande, o sea, ahorita grande. Yo dije, wow, mi tío era un tipazo porque todo lo hacía más simple y más fácil. Y era un tipo, además déjenme decirle que estoy muy orgullosa de ser sobrina de él, porque además era un tipo que siempre tenía dinero. Y yo decía, ¿cómo? Claro, porque era un tipo que comunicaba. Entonces la comunicación debe ser humana y debe ser productiva. La comunicación vende. La comunicación vende y por eso los vendedores, exacto, tienen el éxito que tienen cuando son buenos vendedores, cuando comunican.
exacto. Y no tiene Ahora, que comunicar como nosotros, que nosotros somos faranduleros, además. O sea, somos comunicadores más faranduleros. Pero los que no son faranduleros no pasa nada. Lo importante es que comuniquen lo que están diciendo. y eso parece fácil, pero sí se necesita dedicación y sobre todo intención de sí lograr un efecto. Pues al final, yo me doy cuenta cuando escribimos una nota, por ejemplo, eh, pues o es clara o no es clara. O sea, es lo que siempre se ha dicho, claridad, precisión y concisión. O sea, hay veces en que somos muy elaborados y nos falta esa sencillez de la que tú hablas, ¿no? De hacerlo sencillo, de hacerlo práctico, hacerlo entendible. Sin embargo, eso, por ejemplo, lo vemos en el mundo de las empresas. En Ah, el sí. mundo de las empresas también yo de pronto veo lo que piensa el presidente o dueño de un negocio. A veces no es lo mismo que ya se comunica en una dirección general y conforme vamos bajando en cuanto a, me refiero a una estructura organizacional, nos damos cuenta de que en realidad lo que se vive o se quiere vivir arriba no se vive abajo y menos se vive con el cliente. O No, no, no. es lo que yo ¿Y qué si creo. se copian? ¿Qué es lo que sí llega hasta abajo? El comportamiento. Entonces, cuando vemos a alguien de atención a público que es un pedante, lo primero que tenemos que hacer es, ¿quién es tu jefe? Y al jefe preguntarle quién es el jefe, porque probablemente tengan demasiado claro los valores, que es la base, ¿no?, de las empresas, la cultura organizacional o lo que sea, pero no tienen demasiado claro cómo lo están transmitiendo. Entonces, a veces, en muchos de los casos, cuando a mí me atienden mal en estas tiendas por departamento o en algunos otros establecimientos, yo siempre pregunto, a ver, ¿será que el dueño quiere que lo traten así? O sea, que quieren que traten. Entonces, ya yo no discuto, no peleo, yo lo hago simple. Porque yo veo personas que se pelean y se pelean con el cajero y digo, amigo, estás perdiendo tu tiempo. Ellos están automatizados. ¿Me explico? O sea, están. Entonces, que no copian el sistema de comunicación o no copian los valores, pero sí copian la comunicación no verbal, que es el comportamiento. Entonces no hay un criterio en las empresas. Y eso se ve no solamente en las empresas departamentales, sino también en las empresas de seguros y en las empresas inmobiliarias y en todas las que yo he podido aportar, ¿no?, un poco de mi trabajo. Fíjate que platicaba con un dueño, el dueño de lo que eran 4 restaurantes y que ahora le queda uno. Wow. Y mucho tiene que ver con el tema de la comunicación. Me decía uno de los meseros o vendedores, como ahora les llaman a veces también dentro de las organizaciones, o inclusive en los restaurantes, dice, es que a nosotros nos prohíben platicar con un cliente. Nosotros tenemos que ir, tomar la orden y vamos. Nosotros no podemos detenernos un minuto a platicar, aunque quieran platicar con nosotros. Y la comunicación se ha vuelto tan oscura que me puse a pensar que mucho de eso es quizá fuente de la desaparición de los otros restaurantes. ¿Qué es lo que te das cuenta en ese momento? Que la gente que está trabajando con ellos, al sentirse manejada así, cuando no está el dueño, hacen su agosto. O sea, literalmente se quedan con el dinero que Claro, ajá, claro. a ver, y me dice a mí esta persona, pues, digamos, el dueño, de algún modo, ¿no? Oiga, pida siempre un ticket para que no me roben. O sea, la comunicación ahí está rota con el personal. Y están rotos los sistemas empresariales. Entonces, si están rotos los sistemas empresariales, consecutivamente va a estar rota la comunicación, porque el sistema lo que hace es, esté o no esté yo, aquí está el modelo. Ajá. Entonces, eso lo hablan mucho en el mito del emprendedor. ¿Cuál es el sistema que estamos utilizando? Lo aprendí yo de mano de una muy buena empresaria yucateca, Maru Medina, y decía, hagan los sistemas, pónganle un nombre creativo si quieren, pero hagan un sistema. Y justo lo que está pasando ahí es que no hay un sistema. Y si no hay un sistema, no hay una brújula. Es decir, no hay valores, no hay un compromiso, no sabemos qué está rigiendo la empresa. ¿Me explico? Entonces no es nada más para los humanos, es para las empresas, porque las empresas están vivas. Las empresas tienen mensajes dinámicos. Entonces, a mí me parece muy interesante cuando me llaman de las empresas y me dicen, oye, es que la gente parece que no entiende.
A mí me parece, cuando me dicen eso, yo digo, no, bueno, aquí estamos en la era de la piedra. Y le digo, a ver, ¿la gente no entiende o tú no te estás dando a entender? Claro, es que eso es Exacto. diferente, sí, sí, sí. Y eso me pasó cuando yo llegué a México hace 6 años, casi 7. O sea, yo decía, es que la gente no me entiende, hasta que me detuve yo misma en mi lenguaje y dije, a ver, ¿cómo que un mexicano no me va a entender si yo estoy hablando el mismo español? A ver, espérame. Estabas Yo hablando no en me venezolano nada más. yo nada más le estoy diciendo 4 cosas en venezolano. No, y la verdad es que me da risa porque me tocó pues decir qué estoy diciendo que no me estoy dando a entender. Y consecutivamente con eso, en Venezuela, entonces me decían que yo estaba hablando mexicano. A ver, necesito darme a entender en un país donde además estoy haciendo mi vida. Ajá. Y Oye, entonces es lo mismo. Cuando perdón. no, no, Ajá. no, y la pregunta que te hago es, realmente la intención cuenta mucho, porque yo puedo a lo mejor, si soy un agente de ventas, a mí lo que me interesa es el premio, lo que me interesa es la comisión, lo que me interesa es realmente estar en digamos, en un lugar que puede ser una convención, etcétera. Y entonces puede que a mí no me interese mucho y hasta presione. Es decir, por eso tanta cancelación seguramente o probablemente de pólizas, hablando de seguros, porque Ujú. empuja tanto algo que se olvida que tiene que entender el otro. Entonces la prioridad no es vender, la prioridad es el farandulerismo. Y está bien. O sea, cuando nosotros salgamos del closet y digamos, es que yo lo que quiero es ser famoso y aparecer en todas las convenciones y no sé qué y lo que sea, cuando lo vemos como un objetivo y no como el resultado de mi trabajo, también está bien. O sea, yo no creo en juzgar a mis amigos, porque además tengo muchos amigos que dicen, es que yo me quiero ganar esa convención. Y le digo, ¿y por qué te quieres ganar? ¿O por qué quieres estar de speaker en la Million Dollar? Y está bien, ¿eh? O sea, yo no lo discuto porque además mi trabajo es que la gente sea farandulera. Pero con conciencia. A mí me encanta que la gente se exponga, o sea, que sea showcera y que seas libre. Pero entonces no te quejes de las cancelaciones, no te quejes de que el cliente te necesite o arma un equipo para eso, porque finalmente eso es comunicación. Entonces, sí, ajá. Entonces, lo que yo creo en un análisis un poquito más específico es, no tengo problema con cuál es el objetivo final, lo importante es la honestidad. ¿Quieres estar ahí visible ante los ojos de todo el mundo y estás vendiendo por eso? Entonces el más farandulero. Pero bien hecho. Haz el showtime todo el tiempo. Oye, Pero ese amago no nos ayuda. claro, Mm, ahorita, por ejemplo, dijiste, te gusta que la gente se exponga, que la gente a mí me vaya. encanta. Ese es el problema que usted y yo tenemos, que vamos a encontrar. Ahora, no, pero justamente eso me hace recordar algo que anoche estaba yo preocupado y después dije, no, 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 no debo caer en eso. A mí me gusta iniciar cosas. Y Ajá, entonces, por ejemplo, cuando en la pandemia en 2020, comencé las transmisiones con Zoom en una computadora claro. que tenía yo en ese momento, viviendo solo en casa, entonces no tenía yo ni idea del manejo de Zoom, sabía que existía y se me atoró el tema. Y fue Ya. un problema que ya algunos lo conocen en el sentido de que pues el conferencista ya no podía entrar, yo no sabía ni cómo meterlo y fue todo un caos. Hubo sugerencias de posponlo y yo dije, no, ya los tenemos aquí y les cumplimos porque les cumplimos y nos tardamos media hora, digamos, Arrancando, después de la hora claro. para arrancar. Me pasó lo mismo ahora con con StreamYard, que no tengo ni siquiera muy clara la idea. Pero es mucho, yo consideraría a los que estén ahorita con nosotros y a los que después puedan ver esto, es cómo es justamente exponerse. Porque yo creo que, por ejemplo, hoy estamos en 2024, iniciando 2024, pues anoche fueron las uvas, los deseos y no sé qué, pero a veces nos está deteniendo algo. Y en mi caso dije, bueno, ¿miedo a qué? Pues es miedo al ridículo, es miedo quizá a veces hasta el compromiso, en fin, Napoleon Hill menciona una serie de miedos que justamente nos detienen para iniciar un proyecto.
Ujú. Entonces, en este caso, cuando pienso en este proyecto que está iniciando, porque es un proyecto que inicia así con Sí. tropezones, no me importa, así inicié el asegurador hace muchos años. Digo, bueno, vamos a integrar comunicación, empresa y trascendencia, porque esos Correcto. tres conceptos tienen que ver no solamente con seguros, que vamos a tocar en el futuro, el tema de los seguros también, porque seguros es donde viví muchos años muy, muy de cerca y conozco Ujú. gente muy interesante que puede compartir cosas. La realidad está en que, pues también hay una experiencia empresarial. O sea, fundé Ujú. una empresa, he fundado otras cosas, compré una empresa, bien, Nos está ayudando a otros a hacer empresa, así hay que exacto, decirlo. así es. Y entonces de pronto viene también la sucesión, que no es fácil. Ah, no. Digamos, el hecho yo conozco mucha gente que dice, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Hay veces en que se puede vender, hay veces en que no es tan fácil venderlo. ¿Qué es lo que sí se tiene que hacer en un momento determinado? Pues admitir que somos finitos y comenzar a tiempo un proceso de sucesión. Y eso es bien interesante. O sea, entonces digo, bueno, los temas para poder realmente comunicar bien, hacer empresa de una manera, digamos, que tenga una probabilidad de éxito, y el tema de trascender, pues son Ujú. puntos muy, muy finos a lo mejor, o muy Muy claros, medulares. así Ujú. es, pero que muchas veces no se Ujú. abordan, por lo menos desde la experiencia, desde el Y no se conocimiento. abordan juntos, no se Es, abordan en el mismo lugar. Y ese es el gran problema de muchos, repito, mentores con los que yo he podido conversar, que es que parece que son desligados los tres puntos. Y tú dices, no van desligados. Es que debe haber alguien que lo una todo. Y mucho más porque trabajamos desde la comunicación. Las empresas son comunicación. Es dinero. Pero si estamos hablando de la comunicación productiva y humana, entonces, de ahí es donde vamos a partir, de la comunicación. Y yo creo que perfectamente este concepto nuevo me encanta, además. O sea, estoy muy emocionada. pues andamos en esto y evidentemente, bueno, en este año tenemos muchas cosas en materia de seguros, como siempre, la Convención Nacional bueno, la Convención de Aseguradores de la AMI Ujú. se va a realizar ahora en abril, ya no en mayo como otros años. Cambia de consejo directivo, igual la MASFAC, el Consejo Directivo Nacional, la Asociación Mexicana de Actuarios también cambia, en fin, hay movimiento, esto se mueve mucho. Y evidentemente, pues hay que ir viendo también los desafíos que tiene el sector cuando hablamos de seguros, pues para mejorar la respuesta que espera o debe darle al usuario y, en fin, Ujú. mejorar las posibilidades de éxito, no solo desde el punto de vista de la compañía, sino de los promotores y de los agentes, y evidentemente Correcto. reflejado en el usuario. Y yo creo que por ahí nos vamos a meter en gran medida en este año en lo que hace digamos, al tema de los seguros, qué es lo que está sucediendo, los chismecillos, etcétera. Pero Ay, esa parte es la que a mí me gusta. esa es la Yo, parte que yo dice, como no soy periodista, a mí ya sí me iremos, encanta el chisme. Ay, bueno, cuéntenmelo todo. así es, así es. Entonces, fíjate, Kareli, que justamente que el tema de hacer empresa, digo, a mí siempre me ha Ujú. gustado. Yo, digamos, en mis principios, además de fundar una empresa, pues después me involucré en la Unión Social de Empresarios de México, que es la USEM, y ahí aprendí un poquito de lo que es la empresa, que realmente es muy distinto a lo que a veces pensamos, ¿no? Entonces, básicamente, a lo mejor Robert Kiyosaki después nos da una serie de pasos que va desde Ujú. del empleo al autoempleo, etcétera. Y hay a veces como que una negación a ese transformarse en un tiempo donde exige justamente adecuarse. Y es evidente que podemos ir a contrapelo en los Ujú. proyectos. Digo, Ujú. finalmente es una decisión empresarial, es una decisión Ujú. humana también. Ujú. Entonces, ¿qué quiero para mí? Obvio, Ujú. cuando yo, por ejemplo, tengo una idea como estas, pues también tengo que ver, uno, que yo no puedo esperar tantos como esperé al principio para que esto dé o no dé Fruto. resultado. Claro. Y de ahí que, por ejemplo, pues yo haya trabajado en los últimos tiempos, desde 2020 para acá, con gente, pues a partir de ideas probadas,
ideas también muy promovidas desde Napoleon Hill, Zig Ziglar, en fin, hay una serie de, aunque yo me centro, porque por eso nació el asegurador, más en Piense y hágase rico, y ahora La ciencia del éxito, Las leyes del éxito de Napoleon Hill, porque la verdad está que vienen muy bien, aunque Brian Tracy tiene unas cosas fabulosas. No, esa es mi obsesión hoy por hoy. No, no, mire, hablemos de Brian Tracy y nos vamos a quedar aquí toda la tarde. Y seguro, porque yo, por ejemplo, de uno de sus libros, Camino hacia el progreso personal, pues ahora sí que recupero el capítulo 5 que se llama Cualidad Maestra y que habla justamente de los objetivos, porque sí, ese es uno de ellos, exactamente, metas. Entonces, empiezas a darte cuenta que hay procesos que pueden ser interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, ¿qué valor se le da al obstáculo? Correcto. ¿Sí? Y alguien por ahí me dio un libro que se llama Altérate y dice, finalmente, justamente la oportunidad tiene un valor tan grande o tan grande uno, digamos, como el obstáculo o el obstáculo Claro. con la oportunidad, porque justamente el obstáculo es el que nos brinda justamente ese momento de poder identificar dónde podemos cambiar el mundo, dónde podemos cambiar el proceso de nuestra organización, de nuestra actividad y también obviamente de los demás. Pero sí tenemos que alterar ciertas cosas y atrevernos. Sí. Comentaba yo justamente la experiencia de 2020 que me aventé, como decimos aquí, como el borras, y ahora a lo mejor vuelve a ser lo mismo bajo otro esquema. Pero yo tengo que aprovechar la experiencia de otros, el conocimiento de otros, la educación de otros, las relaciones de otros, para poder realmente ir hacia donde yo pretendo ir, en ese afán de ayudar a otros a que obtengan lo que desean. Porque realmente ese es el propósito digamos, de vida, y eso se cumple en todas partes. Por eso cuando dices, ayudas a otros, sí, porque ese es mi propósito. Mi propósito de vida es ayudar a que otros obtengan lo que desean. Hay veces en que no hay claridad en lo que quieren. Y entonces hay que comenzar desde identificar, a ver, ¿qué es lo que verdaderamente quieres? A ver, vamos a definirlo y después vamos a ver qué cosas es lo que hay que comenzar a hacer para allá, para allá. Y obviamente que esta mañana que estamos aquí, contigo, Kareli Canillani, pues es bien interesante el sacar digamos, a colación esto, aunque yo quiero hacer mucho énfasis esta vez, porque me llamó mucho la atención el tema de justamente simple y sencilla. y sencilla. Platícanos eso y qué viene, porque sé que más tarde, y no, por eso son unos No. te robo, porque vas a hacer una transmisión justamente sobre el tema o sobre qué, es lo que nos vale la pena saber. A mí me interesa y justamente es lo que voy a hacer. Voy a comenzar a identificar aquellos que quieran o que tengan la idea de aportar algo y que por algo se estén deteniendo. Y decir, ¿saben qué? Vámonos. Entonces, hay a veces ideas muy buenas que se quedan ahí porque falta ese empujoncito o ese jalón para decir, lánzate, no pasa nada, ¿sí? Claro, hazlo. Mira, O pasa algo. o pasan muchas cosas. Yo aprendí aquí en México algo muy importante. Digo, a lo mejor yo lo traía ya, pero yo no lo llamaba como lo llaman en México. México tiene una frase maravillosa que se llama chicle y pega. Yo no sabía, pero decían eso, chicle y pega. Y tú decías, ¿cómo chicle y pega? Claro, hazlo y quién sabe, y si la pegas. Entonces resulta que así comenzaron mis dos proyectos más importantes en mi vida, que fue Women on Stage y Mami Comedia. Estos dos proyectos comenzaron con un chicle y pega. A ver, inténtalo, hazlo, a ver qué va a pasar. Y fueron de mis dos proyectos que me llevaron a muchas satisfacciones personales inicialmente, pero también me llevaron a otros lugares profesionales, ¿no? Entonces, simple y sencilla, que los que me conocen o quienes están en mi entorno o mis clientes saben que yo soy así, simple y sencilla, pero que a veces que tengo cosas que son cero simple y sencilla, cero. Si yo me puedo complicar la vida, señores, si alguien se puede complicar la vida, soy yo. Yo le busco las 5 patas al gato porque es que yo soy así de intensa. Es que si yo lo puedo hacer más difícil, mejor. Entonces llegó un punto en el que dije, a ver, Kareli, si sigues en esto, no vas a llegar a ningún lugar. Y me di cuenta que estaba como muchos de mis clientes, complicándome la vida. Cuando las cosas son fácilmente
bueno, fáciles no, son simples y son sencillas. Nadie dijo que era fácil, ¿no? Porque a veces decimos eso, o sea, yo estoy en sesiones de coaching y la gente, gracias, Karen, me lo pusiste más sencillo, me lo hiciste ver más claro. Y me encanta cuando me dicen eso porque dije, he cumplido mi trabajo. Entonces, cuando me di yo de mi propia medicina, dije, ay, sí se podía. Ay, lo Claro. siento. A lo mejor es como nos dice Eli Gómez, que justamente sé que vive en Puebla también, ahí en la ciudad de Puebla donde tú vives. Dice, desde hace un tiempo a los obstáculos yo les llamo retos, pruebas de talento, ponen a Ajá, prueba la firmeza de nuestras decisiones, por supuesto. por Y supuesto. por cierto, saludos a los que van escribiendo. Qué lindo. Gracias, Eli, saludos hasta allá donde estés. Y ahora sí que un excelente 2024. Sí, es eso. Entonces, ¿cómo lo empezamos, o sea, cómo desglosamos o cómo empezamos a hacer las cosas más simples y más sencillas? Miren, hay una práctica muy común además dentro de la comunicación. La comunicación, vamos a basarnos en la comunicación, que es el tema que realmente nos compete, ¿no? Porque si nos vamos a la vida personal, más fácil lo resolvemos. Pero bueno, es que es muy fácil. ¿Estás infeliz? ¿Qué sigue? ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes sobrepeso? ¿Qué sigue? Porque ya sabes que estás a un paso de ser diabético. O sea, punto final. Ajá, te Es que está doliendo. a Ajá, veces falta identificar eso que dices tú, ajá. precisamente, y entender qué sigue. ¿Qué sigue? Entonces, como no nos hacemos esa pregunta de qué sigue, sino que nos quedamos en el problema, hay un meme que me encanta que es un perrito dando vueltas encima de un tamborcito. Y él decía, no le quiero dar vueltas al asunto, yo y el asunto. Así decía, ¿no? O sea, yo y el asunto. No, no, era buenísimo. Pero realmente es eso. O sea, entender que la pregunta que te tienes que hacer es ¿qué sigue? Entonces, vamos a comenzar con la comunicación, que vuelvo e insisto, es un tema muy interesante, que la gente lo complica demasiado y que vamos a desglosarlo. La comunicación habla del emisor, medio y receptor. O también le tienen en el centro que es medio y mensaje, receptor. Así es simple y es sencillo. Sí, ¿qué le quieres decir al otro? Así es. Ajá, exacto. ¿Qué quieres que el otro entienda? ¿Qué quieres que el otro haga? Ajá. ¿Y Pero por, ves, y por qué lo, y para qué? Ujú. ajá, y lo miramos desde el otro. Bueno, mi invitación es vamos a mirarlo desde nosotros, que además es lo que les digo a cada una de las personas con las que, que entrenan conmigo la parte de comunicación. Deja tú el otro lo va a entender con sus filtros. Tú dilo de forma correcta, dilo claro, como era que decíamos nosotros, dilo claro. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es nuestro diálogo interno. Uh-huh. Tenemos que comenzar a ver cuáles son estas palabras que estamos utilizando nosotros para nosotros. Y número 3, si nuestra dicción, si nuestra forma de expresarlo también está siendo correcto. Y correcto no estamos diciendo que sea bueno o malo, no, está siendo lo más entendible posible. Se está rescatando algo de lo que estás diciendo. Ahora empieza a decírtelo a ti mismo, ¿te lo creerías tú? Porque hay gente que dice, yo digo, es que eso no te lo crees ni tú mismo o tú misma. Entonces, si tú te lo crees, si ya tú lo estás entendiendo, si tú estás siendo honesto contigo, tú vas a tener un rol específico para comenzar a decir eso que estás diciendo. Por ejemplo, en este caso, ¿quién es el mentor? Ah, entonces dicen, Genuario Rojas es el mentor. Claro, tiene una posición de mentor, un periodista empresario mentor. Listo. Si vemos aquí esto, hay un rol y desde ese rol yo puedo hablar más fácil. Yo puedo comunicarme más sencillo. Y luego conseguimos el medio. Ah, no, el medio es internet. Aquí estamos por StreamYard y nos gusta más este porque también ha podido ser por Instagram o ha podido ser por teléfono o ha podido ser en una conferencia masiva a ver si la gente iba a ir hoy. O sea, pero decidimos un espacio donde se pudiera decir e incluso quedara grabado. Bien, ahora vamos con lo tercero. ¿Cuál es el mensaje? ¿De qué vamos a hablar? Ahora, quien lo entienda del otro lado, entonces responde a nuestros mensajes. Quien esté listo para esta conversación estará en los mensajes o estará ahí como audiencia. Pero hay personas que no están listas para la conversación y está bien. Hay otras conversaciones para ellos. ¿Me explico? Tomándonos de lo que dicen, ¿no? Estamos listos para hablar de esto. Entonces, hay personas que están del otro lado que no están listos para comprenderlo o no lo quieren comprender. Bueno, Entonces, ahí es donde está el reto, como bien decía Eli, ¿no?
No, y el libre albedrío también. O sea, yo decido si me quedo aquí o continúo. Claro, ¿Estoy lista para comprender esto o para escuchar esto? Y esto lo vemos mucho en la sanación. Ojo, no estoy hablando de vidas pasadas, ni de sanar el niño interior, ni nada de esto, porque no es de lo que yo hablo. O no necesariamente en esta conversación que tengo ahorita con ustedes. Pero sí realmente lo que yo necesito entender es, ¿la otra persona del otro lado está dispuesta y disponible para escucharme? Porque si no está dispuesta y disponible, entonces no pasa nada. Van a haber otras que sí lo están. Y oye, eso es lo bonito de la comunicación. pero cuando uno quiere comunicar, finalmente sí se enfrenta uno a ese tipo de obstáculos. Así. Y evidentemente a veces el obstáculo serio está en la comunicación con nosotros mismos, Claro, porque claro. de pronto yo estoy pensando en algo y dije, me digo, bueno, mejor después. Y Sí. postergar se vuelve algo muy común. En mi vida ha sido quizá algo muy frecuente que postergo hasta que finalmente le entro, Claro, pero me cuesta mucho trabajo a claro. veces, porque falta ese convencimiento, esa autoconvicción, por ejemplo, Ujú, ir a hacer ejercicio, por ejemplo, ujú. a un gimnasio. Francamente, a mí me costó muchísimo trabajo decir, Sí. voy. Y entonces, en ese diálogo interno, de pronto te das cuenta, oye, espérate, ya Ujú, escuchaste por ahí que puedes empezar con solamente ir, no importa que hagas 5 minutos de ejercicio al principio. El ujú. hecho es que acostúmbrate a ir, pero muévete. Señor Genuario, pero ¿cuál gimnasio? Mire, nosotros hablamos de negocio y tenemos un cliente que uno sabe que no se lo va a aguantar y uno todavía está ahí. Y uno dice, no, pero es que, y dices, pero este cliente realmente vale la pena. Pero a lo mejor dices, bueno, es que va a pagar muy bien. Sí, pero es un karma. Next. O sea, es Puede que ser, lo podemos hacer con un cliente, lo hacemos con el gimnasio, lo hacemos con las parejas. Y yo que soy experta en gente, usted sabe, ¿no? Muy especial. Es como que tú dices, pero si yo estoy viendo una alarma, ¿para qué sigo? Si ya yo estoy viendo un foco rojo, ¿para qué continúo? O al revés, o sea, mi intuición es muy importante, pero bueno, no pero vamos a desarrollar la intuición ahora. Ajá. así es, pero fíjate, hablando del gimnasio, por decirlo, del club, entonces de pronto digo, voy, porque sé que si voy, Haces el hábito, claro. voy a mejorar físicamente. Entonces, vale la pena en este caso vencerse uno mismo y dejar de lado a Claro. veces ese me cae gordo el entrenador porque llega, me Ese presiona. diálogo interno. Ajá. Y yo entonces me estoy diciendo, entonces no voy. Y estoy renunciando por algo externo a algo que internamente yo sé que me hace bien, pero estoy simplemente poniendo a ese entrenador o a esos entrenadores como obstáculos cuando no tienen nada que ver conmigo. Finalmente no tienen que ver conmigo porque yo sé si acepto o no acepto su guía. Entonces, yo creo que a veces nos autoengañamos justamente para Claro. no iniciar un proyecto. Yo digo, por ejemplo, ver a un cliente grande que hemos querido verlo, el hecho de querer convertir nuestro negocio en una empresa. Hay muchas cosas que vamos postergando y seguramente porque nos engañamos o tratamos de engañarnos, pero es evidente que si yo, por ejemplo, a mi edad, yo empecé el proceso de sucesión, digamos, lo empecé cuando yo tenía 50 años. ¿Sí? Ujú. La ilusión era terminar muy pronto. Y después te das cuenta que se iba mucho tiempo. Y Claro. entonces, que hay que comenzar a tiempo, aunque sea con pequeños pasos, pero hay que lanzarse. Correcto, Hay que comenzar correcto. entonces que los deseos no se queden en las uvas que nos comimos anoche, ¿no? O sea, que Ah, los bueno. deseos es realmente, si de veras es eso, que no sea solamente de los dientes para afuera, sino que realmente lo internalicemos y Ujú. digamos, voy por esto. Evidentemente que hay guías para eso, para no Correcto. perseguir 10 conejos o 7 conejos, sino realmente es subordinarlo todo a uno o dos propósitos, quizá uno personal y Ujú. otro empresarial o profesional, y lo demás se subordina. O sea, oye, es que mi meta es correr un maratón de eso, sí, pero es secundario. Tú necesitas estar bien para trabajar tu proyecto, pero eso no es que no lo vayas a hacer, lo vas a hacer, pero si lo dejas de hacer no tiene las repercusiones que tiene un sueño quizá mucho más trascendente.
Y qué bueno que se puede hacer por partes, porque sí, hay que verificar justo esos focos rojos, hay que verificar qué cosas ya no van conmigo o cambiar de idea en el camino. A mí me ha pasado muchas veces que la gente dice, es que yo quiero lograr esto y después dice, ay, es que después me arrepentí, entonces yo soy un fracasado. Claro que no. Yo convertí la palabra fracaso en la que te salvaste. O sea, para mí la palabra fracaso no existe, es de la que te salvaste, porque a lo mejor ibas por un proyecto muy grande que luego dijiste no vale la pena. Fíjese que acabamos de hacer algo ahorita en diciembre que me encantó tanto, que fue repartir juguetes, por ejemplo. Y mi idea era repartirlos en una cierta comunidad específica, que lo hicimos. No repartimos todos ahí porque la misma dinámica de la comunidad no nos dejó. La misma comunidad de la dinámica de la comunidad no nos dejó. Entonces, justo a donde sí pudimos repartir la mayoría de los juguetes, incluso una tercera opción que no estaba dentro de mis opciones, salió a flote. Entonces, qué bueno que pudimos hacer el piloto de entregar esos juguetes en esa comunidad y darnos cuenta que no era como nosotros esperábamos. Y dije, entonces por aquí no es. Y teníamos 200 juguetes por entregar. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a los semáforos, utilizamos una segunda opción. Tercera opción, nos fuimos a otra comunidad. Y en otra comunidad nos permitió, pues entonces, entregar los regalos. ¿Cuál era la finalidad? Entregar los regalos. Porque ni modo que me iba a quedar yo con 200 y pico de juguetes aquí en mi casa, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando los repartimos, y además fue un proyecto familiar y con mis clientes, al cual también le agradezco mucho, porque fuimos algo bien interesante. Entonces, mis hijos y yo empezamos a repartirlo en los semáforos. Y la satisfacción de haberlo hecho de otra manera y no como nosotros queríamos fue genial. Entonces, en los proyectos no hay que forzar muchas cosas porque la misma dinámica nos los va a dar. Igual fue con el proyecto de Women on Stage. Así empezó. Bueno, vamos a hacerlo para mujeres que solamente quieran ser conferencistas. Y de repente nos dimos cuenta que la fotógrafa de National Geographic también quería estar ahí. Y yo, ¿y por? O sea, bueno, porque yo tengo que hacer un mensaje claro para la revista o para el proyecto o para lo que sea. Entonces, nos dimos cuenta de que habían políticas, mujeres de la política, había mujeres profesionales, profesionistas, como también le dicen aquí en México, habían mujeres así como muy artistas, pero también habían profesoras de la universidad. Entonces, como era tan bonito, pero la misma dinámica dio a que hoy tuviésemos un podcast y un proyecto mucho más grande. Entonces, ¿a qué es lo que voy? El mismo proyecto te va a dar lo que necesitas, pero empieza por el primer paso. Si no empiezas por algo, va a ser muy complejo. Bueno, Entonces, pues es el desafío con el que nos vamos a quedar esta mañana, de comenzar exactamente. Y a dar hazlo simple y algo sencillo. simple y sencillo, además, simple y sencilla la comunicación. Ajá. Kareli, yo sé que tienes una transmisión dentro de unos minutos. Sí. Te agradezco mucho que hubieras aceptado conversar esta mañana, pues, y compartir algunas ideas. Bueno, pues yo espero Yo que encantada. en 2024 nos encontremos con frecuencia en este espacio que lo vamos a ir afinando poco a poco y vamos a persistir, Claro que sí. evitando caer en el de lo que me perdí o de lo que me Ajá, salvé. exacto, de la que me salvé, ¿no? Y yo que te deseo el mejor de los éxitos digamos, en esta nueva etapa de Sí. simple y sencilla, porque pues, además la comunicación es lo tuyo. Y así como los que nos han acompañado y nos vean después, pues les deseo un excelente 2024. Pues te convido a que hagamos de 2024 un año espectacular, un año Un año sensacional, único. que podamos ayudar a mucha gente a lograr sus sueños, a definirlos, a estar con ellos siempre que quieran. A quienes nos acompañaron, de veras, gracias, gracias, gracias. Y por aquí nos iremos viendo. Vamos a ir Sí, afinando esto porque esto va a ser frecuente, más frecuente de lo que imaginan. Pero así es. era algo que yo había pensado hace mucho tiempo, créanlos, pero ese temor al ridículo, ¿cómo va a afectarme a mí? ¿Cómo va a afectar a la empresa? ¿Cómo va a afectar? Y eso no son más que pretextos que pueden ser a lo mejor a veces válidos, que son razones, pero que la mayoría de las veces no son sino sin razones que nos hacen renunciar a aquello que verdaderamente queremos. Así Así es es. que gracias, Kareli Canillani, viniste a triunfar. Me encanta tu frase y tu marca en ese Sí. sentido. Muchas, muchas Sí, gracias. gracias a ustedes también. Y gracias a toda la audiencia que está ahí y esperemos que hagan las cosas simples y sencillas. Hagámoslos por pasos, empezando por uno a la vez. Así es.
Gracias, pues muchas gracias a todos y por aquí nos vemos pronto. Ya iremos poniendo los anuncios correspondientes. Tengan un año Adiós. maravilloso. Adiós.